grabar. Bienvenidos, señoritas, alumnas. Esta es la primera sesión de la materia de trabajo social en el ámbito educativo. A continuación les voy a presentar unas diapositivas para que nos podamos guiar. Muy bien. ¿Alguien que me pueda compartir cómo se entiende la palabra educativo o educación? Es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Muy bien, es una capacidad moral. Leslie, rápido, 2 participaciones, si no pasamos a lo siguiente. ¿No? Ok. La educación, yo quiero participar. La educación pienso que es una manera de formarnos a través de uso técnicas respecto a algún tema o alguna situación. Muy bien. Mire, trabajo social en el ámbito educativo. El ámbito educativo recordamos que es una de las áreas de intervención donde nosotros realizamos nuestras participaciones. Entendido esto, vamos a conocer más acerca de este ámbito de intervención que es propio del trabajador social, ¿sí? El ámbito educativo dentro de las áreas de intervención, ¿a qué área pertenece? Sencillo. Pertenece al área tradicional. Muy bien, al área tradicional. Entendido esto, podemos partir para las conceptualizaciones que vienen a continuación. Educación. Educación podemos entenderla, no sé si logran ver la pantalla que les estoy compartiendo. A ver, permítanme. ¿Pueden ver esta nueva pantalla? Sí, maestra. ¿Los de tipos de educación? Sí. Sí, ok. La educación puede ser tanto pública como privada. ¿Por qué se menciona esto? Porque nosotros trabajamos en instituciones de educación y pueden ser pública como las instituciones de gobierno que el Estado, por constitución, declara que todos tenemos derecho a la educación laica y gratuita. Y en cuanto a la privada, nosotros tenemos que generar, pagar para que una cuota para que nos puedan brindar los servicios. Ahora, ¿qué es la educación? Como toda una necesidad que se da en toda sociedad humana y puede caracterizarse también como una actividad y proceso que consiste en el hacer o efecto resultado, que consiste en una designación de secuencias de actividades educativas. También puede ser mencionada como una relación, porque el educar se realiza un enlace transmitivo, donde transmitimos conocimientos y aquí hablamos del educador hacia el educando. Tecnología, porque habla de un conjunto de métodos y técnicas que intervienen en el proceso educativo. Cuando hablamos de un proceso educativo, estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que nosotros como docentes, a lo mejor, o educadores, estamos utilizando distintas herramientas para llevarles a ustedes el conocimiento. Aún así, en un sentido más amplio, se identifica con la socialización en cuanto al proceso de transmisión de valores, normas, creencias y comportamientos, ¿sí? En sentido amplio de socialización, nosotros como docentes, a lo mejor en una institución formal, transmitimos valores, transmitimos normas, transmitimos creencias y también comportamientos, porque nosotros los seres humanos aprendemos de manera de que socializamos.
Sí podemos aprender de manera autónoma y es ahí cuando hablamos de una experiencia, hablamos de lo empírico, no sé si lo recuerdan. Muy bien. Perdón. La educación también hace referencia a la actuación del educador respecto al educando, es lo que mencionaba. Lo que nosotros como docentes, maestros, profesores, actuamos para que ustedes aprendan a través de distintos métodos y herramientas, ¿sí? La cualidad de una persona que muestra un comportamiento según normas de urbanidad y de desarrollo personal. También hace referencia a una educación. ¿Cómo actúas tú? ¿Cuál es tu desarrollo personal? ¿Cuáles son tus formas a lo mejor de pensar dentro de un contexto? Hablando también de la transmisión cultural en el seno de una sociedad. Entendemos que aquí en el estado de Guerrero tenemos diversidad cultural, diversidad de lenguas, ¿verdad? Tenemos 7 regiones. Por lo tanto, aquí en el municipio o la cabecera municipal o, dicho de otra forma, Chilpancingo como capital del estado, aquí vienen a inmigrar, distintas personas de otros municipios alrededor de Chilpancingo, por lo que nos comparten de distintas culturas que poseen. Entonces, Chilpancingo está lleno de multiculturalidad. Podemos entender, ver que hacen fiestas a tales santos, vemos también que hacen distintos rituales, etcétera, ¿no? Tienen distintas formas de pensar. Otra también, la forma de educación en un sistema escolar de un país. No es lo mismo las reformas educativas que hay en México que hay en Europa, que aún así se están copiando distintos modelos, pero tampoco se va a comparar con Estados Unidos. Por ejemplo, en América del Norte, Estados Unidos, el sistema escolar es totalmente privado. Tienes derecho siempre y cuando pagues por el servicio. Sin embargo, aquí en México está constitucionalizado que la educación debe ser laica y gratuita. Sin embargo, tenemos otras opciones para estudiar, como son instituciones privadas. Educación también hace referencia a operaciones que tienden a perfeccionar un determinado órgano o facultad. Hacemos referencia a cuando nosotros decidimos estudiar alguna especialidad, ya sea de formación educativa o de alguna necesidad que nosotros tengamos, ¿sí? ¿A qué se refiere con este tipo de necesidades? Más adelante vamos a ver qué es la educación no formal y la educación informal y cómo nosotros requerimos este tipo de educación para que nosotros podamos perfeccionar algo. Un ejemplo, un pastelero, a lo mejor no tuvo formación como pastelero, pero necesita del papel a lo mejor para concursar en algún lado o abrir un negocio, etcétera, ¿vale? Así el trabajador social. Cuando el trabajador social quiere intervenir en distintas áreas, tiene que tener a lo mejor más conocimientos porque la licenciatura a veces no es suficiente, más bien no es suficiente, tenemos que seguirnos preparando. En este caso, ustedes al terminar la licenciatura en trabajo social van a poder determinar qué es lo que quieren. Si quieren intervenir con adultos mayores, se van a gerontología. Si quieren intervenir con niños o quieren intervenir con familias, a terapias, psicoterapias familiares, etcétera. Ustedes ya van a ir eligiendo sus especialidades, ¿verdad? Esto ya lo mencionamos. La intervención del educador sobre el educando va a favorecer siempre el desarrollo de sus cualidades. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros como educadores vamos a mejorar el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos. Ejemplo, si Leslie es buena a lo mejor comprendiendo diversos textos y a lo mejor Fanny es buena diseñando o dibujando y se les pide un trabajo, el educador siempre va a ver que se hagan equipos a lo mejor para desarrollar un mejor trabajo. Entendemos que la educación
a veces se quiere imponer de manera equitativa o igualitaria, más bien igualitaria, que las formas de que uno aprende existen más bien distintos estilos de aprendizaje. Unos aprendemos viendo, otros aprendemos haciendo y otros aprendemos escuchando. Hablamos de visual, kinestésico y auditivo, o sinestésico también. Entonces, el educador lo que tiene que hacer es buscar las estrategias necesarias para que sus alumnos desarrollen sus habilidades y por lo tanto den un mejor producto. Yo no le puedo imponer a un alumno que es auditivo a que esté a lo mejor aprendiendo a través de lo visual. Sí es posible, pero mejora su desempeño cuando el docente adapta sus estrategias al alumno. No el alumno se va a adaptar al docente, ¿sí? Este tipo de intervenciones son las que favorecen el desarrollo de las cualidades o virtudes de un alumno. Actividades y procedimientos. El conjunto de actividades y procedimientos que de manera intencional, sistemática y metódica, el educador realiza sobre el educando para favorecer el desarrollo de las cualidades, es lo que les mencionaba hace un momento, pero en este caso cualidades morales, intelectuales o físicas. ¿A qué nos hacemos referencia cuando hablamos de morales? Chicas. Cuando queremos favorecer el desarrollo de cualidades morales, estamos hablando precisamente de aquellas que posee el alumno. Morales, hablamos de sus valores, ¿sí? El respeto, el amor, la confianza, la responsabilidad, etc. Cuando hablamos de desarrollo de cualidades intelectuales, estamos hablando de sus estilos de aprendizaje, como ya los había mencionado, que algunos, salud, aprenden de manera kinestésica, de manera auditiva o de manera visual. Entonces, cuando un alumno es bueno en algo, el desarrollo de esta cualidad intelectual va a ser buscar las estrategias de manera que el alumno aprenda, desarrolle, crea, ¿sí? Y cuando hablamos del desarrollo de cualidades físicas, hacemos referencia a cuando un alumno posiblemente tiene alguna dificultad o una necesidad física y nosotros buscamos la manera de apoyarle. Es en el ejemplo que hemos vivido ahí en el IESH. Cuando algún alumno tiene una necesidad que va en el una necesidad física, que cuando va en el tercer piso, segundo piso y tiene una deficiencia corporal, ¿qué pasa? Los de abajo los suben y les dan la oportunidad de que se queden en los salones de abajo. No sé si los han observado. Bueno, a eso hace referencia. La educación también podemos concebirla como un proceso continuo y constante a lo largo de toda la vida. O sea, nunca vamos a dejar de aprender, lo que supone además que la escuela ya no puede ser entendida como el único medio que educa. Aquí les dejé distintos tipos de educación. Educación fundamental, especial, sexual, física, educación del arte, educación multiculturalidad, y no precisamente se aprende en una institución educativa. Aquí, como lo menciona, la escuela ya no puede ser entendida como el único medio que educa. ¿Quién más nos puede educar? No sé si han escuchado una frase que luego se les dice a los padres: educa a tu hijo o te lo va a educar la sociedad, ¿sí o no? No sé si lo han escuchado. Muy bien. Entonces, Sí. cuando hablamos de educación, hablamos de distintas formas que existen, que nos educan. Hay educación musical, hay educación popular, holística, compensatoria de adultos, compensatoria religiosa,
Educación, las que ya conocemos, preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media superior, educación profesional, educación de posgrados, ¿sí? Educación para la salud, bancaria, intercultural, tecnológica, para todos. Si se dan cuenta, hay unas multieducaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo menciono aquí, no solamente aprendemos o nos enseñan en una institución formal. Aquí yo les pongo en rojo no formal, informal, social y formal. ¿Alguien me quiere decir la característica de por lo menos una de estas? Hacemos referencia a educación no formal, educación informal, educación formal y educación social. Hasta ahorita tengo 2 participaciones. ¿Nadie? Yo entiendo educación social como una forma o sea, de que el individuo entiende en sí los comportamientos propios, por así decir, que debe de tener en la sociedad y también el cómo puede ayudar en la misma. Es una educación que recibe un individuo de cómo debe de comportarse a la sociedad, ¿sí? Apoyándote un poquito. Tienes la idea, hay que aterrizarla un poquito. ¿Sí? A ver. La educación informal, maestra, yo la entiendo como que es un aprendizaje que se obtiene en las actividades que realizamos a diario, ¿no? Ya puede ser dentro del trabajo o la familia o dentro de un pasatiempo. ¿Cuál, perdón, Lore? Informal, educación informal. Informal, ¿en dónde dices? ¿Ande? ¿En dónde? La educación informal siento que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana, relacionadas con el trabajo o en la familia. Muy bien. Vamos adelante para explicarlo. La educación formal, no sé si alcanzan a ver los ejemplos, están muy implícitos en la imagen. La educación formal hace referencia a aquella que recibimos a través de una institución educativa, ya sea de especialidad o, como ya había mencionado, en una institución primaria, secundaria, etcétera, ¿sí? Hace referencia en una a una institución que al último te va a otorgar un certificado, un diploma, etcétera, ¿sí? Ahora, la educación no formal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como trabajadores sociales cuando queremos llevar a lo mejor un taller? Evaluamos las necesidades a lo mejor en una comunidad o en un grupo de personas y tomamos decisiones. A lo mejor vamos a un lugar donde las mujeres no tienen empleo y lo primero que decidimos es traerles a lo mejor un taller para enseñarles algún oficio, ¿verdad? Entonces, les estamos enseñando a lo mejor algo, no sé si alcanzan a ver la imagen. ¿La imagen? ¿Alguien que me lo quiera explicar? ¿A qué hace referencia la no formal? En un grupo que podemos formar, ¿no? Ya sea en nuestra propia comunidad y donde se imparte algún tipo de talleres, ¿no? Donde se comparte algún tipo de talleres. Muy bien, ¿qué más? La educación no formal son aprendizajes empíricos, es decir, que se aprenden a través de las experiencias, a través de la continuidad con la que uno los está haciendo. Un ejemplo de ello son los cursos. Los cursos a través de la continuidad que tú le vas dando es conforme vas aprendiendo. Vas haciéndote experto en lo que estás haciendo. Eso es la educación no formal.
y esto no requiere de una aceptación en cuanto a una institución, como lo decía usted, sino que lo que aquí te avala es tu experiencia para realizar la actividad que tú estás haciendo. Muy bien. Esta educación no formal también es llamada educación extraescolar, aquello que se dirige a personas de todas las edades, escolarizadas o no, a través de una intervención educativa fuera de las instituciones educacionales pertenecientes al sistema educativo formal, aunque puede estar institucionalizada. Es lo que ustedes les estoy comentando. Las intervenciones que ustedes realizan, ¿sí? Extraescolarmente. Aunque ustedes algunas cosas como visitas de campo sí les cuenta, pero la intervención que ustedes hagan con ellas, lo que ustedes les enseñen, es lo que ellas van a aprender. ¿Por qué? Porque en la educación no formal no existe el propósito de la obtención de un reconocimiento oficial como crédito, diploma, grado académico o capacitación profesional. Aunque sistemática o estructurada, no forma parte del sistema educativo. La expresión muchas veces se utiliza como equivalente a educación no reglada o educación no institucionalizada. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No. No, ninguna. Pues, a ver. Ahora, la educación informal. ¿Qué es la educación informal? Yo le entiendo como que es aquella que se forja en casa. Por ejemplo, cuando los papás ayudan a hacer la tarea a sus hijos, etcétera. Muy bien. ¿Quién participó? Alejandra, ¿quién más? ¿Quién participó ahorita? Leslie. Muy bien, Leslie. Bueno, tengo Ángela, Fátima, Isis, Lorena, Alejandra y Leslie. Si alguien se me pasa, me dicen por favor en los comentarios. La educación formal. Son procesos educativos que sin tener una intencionalidad de enseñanza explícita, o sea, que le expliques a alguien, proporcionen conocimientos e información que influyen en las conductas y valores de las personas, lo que mencionabas, Leslie, hace un momento, con los padres de familia. La educación informal es un proceso que transcurre a lo largo de la vida de los seres humanos, proveniente de las influencias educativas de la vida cotidiana y del entorno. ¿Muy bien? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, maestra. Okay. Vamos a entrar a lo que es educación social. Miren, aquí en México no está muy sonado o resonado la educación social. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores sociales, antes tampoco sonábamos aquí en México. Entonces existe la profesión de educador social en Europa. ¿Y por qué menciono educación social? Porque es un concepto relativamente nuevo para nuestro país, pero que ya va a empezar a sonar. Se los digo con antelación de que el IESH está trabajando en un proyecto con el profesor Eli respecto a este tema, educación social. Después le damos la sorpresa. Pero bueno, la educación social es por su propia naturaleza, la educación es social. Vaya, tú no puedes recibir una educación sin interactuar con otras personas. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su naturaleza, es social. Aprende con otras personas. ¿Sí? Pero bueno, la educación social como parte de la pedagogía social comporta una serie de ámbitos de intervención, casi todos ellos comunes con el trabajo social, por eso lo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque trabajamos en circunstancias, al igual que ellos, de inadaptación y marginación social. También
los trabajadores sociales en conjunto, o más bien el educador social, tiene las herramientas para intervenir en prevención socioeducativa. ¿De qué? De la marginación y del tratamiento de distintos problemas que sean presentes, ya sea dentro de una institución educativa o fuera de una institución educativa. También la educación social es llevada a cabo a la práctica cuando existe el tiempo libre de una persona. Hay educación social para la tercera edad, hay educación cívica, educación para la paz, educación de adultos y animación sociocultural. Esta expresión de educación social también se utiliza para designar un tipo de estudios universitarios, como les mencionaba. Hay licenciaturas y diplomados en educación social que se propone formar en 3 campos o especialidades, que es educación de adultos, animación sociocultural y educadores especializados que trabajan exclusivamente con personas que por causas físicas, psicológicas, sociales o culturales se encuentran en situación de marginación. Nosotros como trabajadores sociales también trabajamos con personas que tienen alguna deficiencia física. Les pregunto. Respondan sí o no. Sí, Trabajamos con personas que tienen a lo mejor alguna deficiencia psíquica o psicológica. Sí. Sí. Trabajamos con personas con distintas culturas, provenientes de distintas culturas. sí, Sí. Y también nosotros trabajamos con personas que se encuentran en situación de marginación. Sí. Entonces, ellos, los educadores sociales, intervienen específicamente en esas 3 áreas, que el trabajador social también lo hace. Sin embargo, ellos son los especializados en esa intervención. Por lo tanto, las herramientas que nosotros utilizamos para intervenir con esta sociedad que acabo de mencionar son propias del educador social. Entonces, el educador social se encarga de este círculo de personas que tienen deficiencias físicas, psicológicas y adultos mayores, ¿sí? ¿Para qué se trabaja con ellos? Para que puedan tener una inserción a la sociedad. El educador social se encarga de educar a estas personas para que puedan ser insertadas en la sociedad, ya sea en el sector laboral, sector educativo, etcétera, ¿sí? Haciéndole reconocer sus valores, sus derechos, etcétera, orientándolo en todo momento, ¿sí? El trabajador social, ya ven, nosotros desarrollamos programas y planes de intervención, ¿sí o no? Sí. Entonces, el educador social no lo hace, él hace una planeación estratégica que se va a basar en la pedagogía, ¿sí? Yo les mencionaba que el educador social, ¿dónde está? Como parte de la pedagogía social, va a buscar la manera de que este individuo aprenda como si fuera un maestro, pero de lo individual, tomando en cuenta sus estilos y ritmos de aprendizaje, ¿sí? Basados en una pedagogía social. Entonces, se prepara exclusivamente para atender a estas personas. No le otorga como tal un diploma o un certificado, pero sí lo busca las estrategias para que esta persona sea involucrada en una sociedad más justa y dignamente. ¿Hasta ahorita vamos bien?
Sí, Ok, ¿seguros? sí. ¿Qué será aprendizaje? Alguien que me diga. A ver tú, Ángel, que ya leíste algo. Ángel. Mándale. Aprendizaje. ¿Cómo? Perdón. Aprendizaje. Pues es como el objetivo, la meta que se da al iniciar, bueno, en mi caso alguna materia o algo que estoy practicando. Algo que estás practicando. ¿Alguien más? Gracias, Ángel. Bueno, pues yo entiendo que es como la adquisición de un conocimiento mediante el estudio. ¿Cuál es tu nombre? Casi no te identifico. Jacqueline, Ya que sí es cierto. De sí. acuerdo, en general el aprendizaje hace referencia al proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, o sea, la forma en que aprendes, adquieres conocimientos, la forma en que tú adquieres competencias, la forma en que adquieres habilidades y la forma en la que tú practicas o tienes una aptitud por medio del estudio o de la experiencia, ¿sí? Estos tipos de aprendizajes pueden ser cooperativo, lo que hacen ustedes cuando trabajan en equipo, innovador, cuando alguien quiere, por ejemplo, ir a alguna comunidad, está preocupada, pertenece a una comunidad, está preocupada por su comunidad y les dice, ¿saben qué? Vamos a hablar de un tema de educación sexual porque yo veo que hay muchos problemas, hay muchas niñas que están saliendo embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, tú innovas de esta manera. Miren, aprendizaje innovador es una expresión que fue incorporada al campo de la pedagogía en el informe al Club de Roma, conocido por el título Aprender, Horizontes sin Límites, en 1979. Después de realizar un análisis de las formas actuales de aprendizaje, que no son otra cosa que aprendizajes de mantenimiento, que adaptan al hombre a su medio y que lo capacitan para dar respuestas a situaciones conocidas. En el estudio se hace la propuesta de un aprendizaje innovador. Este aprendizaje innovador es postulado como modelo en dicho informe que ellos mencionaban, ya que el aprendizaje innovador es capaz de preparar a los individuos y a la sociedad en su conjunto para enfrentarse a los problemas que se afrontan en un mundo de complejidad creciente y de comprensión retardada. Hablamos de un ejemplo, el COVID. ¿Cuántas comunidades no decidieron cerrar el paso en sus carreteras? Aquí alguien no me va a dejar mentir si es que pertenece a alguna. Las decisiones que se tomen para llevar a cabo un aprendizaje innovador no es más que otra cosa que prepares a los individuos o a un grupo de personas en la sociedad o en un pueblito, en una comunidad, para enfrentarse a los problemas que se afrontan en un mundo de complejidad creciente. O sea, de los problemas que se están viendo a nivel mundial, a lo mejor a nivel nacional, a nivel estatal. ¿Queda entendido que es aprendizaje innovador? Hola. Sí. Muy bien. ¿Qué será aprendizaje por descubrimiento? Yo ayer se los mencionaba. Bueno, el aprendizaje por descubrimiento es lo que muchas de ustedes están haciendo al aprender algo nuevo, pero por su propia cuenta. Ejemplo, el Zoom. ¿A cuántas no de aquí se les dificultó entrar a Zoom? Pero intentó y buscó la manera y lo logró. Hubo otras personas que a lo mejor vieron tutoriales, hubo otras personas que a lo mejor preguntaron. ¿Por qué? Porque su estilo de aprendizaje así lo requiere.
hay personas que aprenden haciendo y esas son las que estuvieron buscándole y buscándole sin meterse a lo mejor a algún tutorial o preguntarle a la maestra. Y hay otras que aprenden viendo tutoriales, que eso es visual y auditivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que va siguiendo las instrucciones de otra persona, pero aún así aprende a hacerlo solo. ¿Sí? El aprendizaje por descubrimiento es uno de los métodos activos de aprendizaje cuyo procedimiento pedagógico consiste en que los alumnos, disponiendo de medios de investigación y experimentación, a través de un método de búsqueda activa, aprenden descubriendo para solucionar el problema que el profesor les presenta. Puede aplicarse de manera individual, grupal o colectiva. En otra forma, consiste en que nosotros como docentes les presentemos una situación o un problema y ustedes lo tienen que resolver, buscar la manera de resolverlo y atenderlo. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Alguien que no haya hablado? ¿Que me quiera decir si entendió aprendizaje por descubrimiento? Ay, mis niños. Sí. Bueno, aprendizaje por ensayo y error. Ya vamos a finalizar porque el tiempo se nos fue. Hace referencia a la forma natural de aprender. Por ejemplo, un niño ante distintas situaciones observa, explora, practica y lo logra. Cuando nosotros les compramos a lo mejor una cajita de cubos de diversas formas al niño, se las acercamos, no le enseñamos, no le explicamos que el triángulo tiene que meterlo en la forma que es de triángulo. Él se va a dar cuenta por descubrimiento también, por ensayar o practicar, que el triángulo no cabe en el rectángulo. Entonces, hasta que encuentre el triángulo dentro de la cajita, va a meterlo y se va a dar cuenta que ese es el lugar para meterlo. Cuando quiera volver a jugar, ya lo entendió, ¿sale? Y el aprendizaje significativo es aquel que nosotros adquirimos, de acuerdo con Ausubel, que nosotros adquirimos cuando estamos aprendiendo algo. ¿Qué nos significa? Lo entendemos porque nosotros ya traemos códigos, en pedagogía algo así se menciona, traemos códigos de esto. Por ejemplo, cuando en una clase yo les menciono, los gallos son verdes, ustedes ya tuvieron en su experiencia, en su vivencia social, personal, ya tuvieron la experiencia de conocer a lo mejor un gallo y ustedes dicen, no, maestra, yo me acuerdo que el gallo es rojo, es café, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo, el gallo es café o el gallo es amarillito con negro, es significativo para ustedes porque ustedes ya lo vieron con antelación, ¿sí? O sea, ya lo conocieron. Y lo que yo les comparto les significa, ¿vale? Y el aprendizaje social es aquel que adquirimos por medio de la interacción con otras personas, ya sea con nuestras familias, en nuestras diversas culturas. No sé si se alcanza a ver distintas culturas, distintas formas de familias. ¿Sí? Ok. Y la comunicación. La comunicación puede ser entendida como una interacción entre los individuos. Es una característica más genuinamente humana y se pueden distinguir diferentes niveles y ámbitos de comunicación, ya sea interpersonal, grupal y social. Desde una perspectiva sociocultural y educativa, cualquiera que sea el ámbito de la comunicación, es a través de esta cómo se produce el proceso de socialización de los individuos y de estructuración de la convivencia y de la vida social, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a entrar al último punto. El ser humano como ser social es
por naturaleza, de acuerdo al filósofo Aristóteles, que nos constata que desde que nacemos con las características sociales, vamos desarrollándolos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos de los otros para sobrevivir, o sea, la interacción con otras personas. En su obra de filosofía política, Aristóteles afirma, entre otras cosas, que el hombre es un ser social y político. La sociabilización es la naturaleza del hombre, según este filósofo. La familia es la primera comunidad o sociedad formada que es necesaria para el ser social. Nosotros tenemos diversos valores morales e intelectuales e incluso físicas que adquirimos también desde el seno familiar. Es por eso que cuando nosotros realizamos una intervención para comprender el comportamiento de a lo mejor de una sociedad, de un individuo en sociedad, necesitamos conocer su contexto familiar y es donde nosotros aplicamos distintas técnicas de investigación. ¿Cuáles son estas? Nuestro diagrama, nuestro árbol genealógico. ¿Alguien me quiere apoyar con los demás? Fátima. Puede ser para nosotros el familiograma. Familiograma, muy bien. El lácar familiar también. Ajá, lácar familiar. ¿Sí? Y a partir de que nosotros conocemos cómo fue su formación social desde la primera interacción que tuvo, que fue su familia, vamos a poder comprender distintos comportamientos y tomar las mejores decisiones para intervenir, ¿cierto o no? Bueno, el ser humano como ser social recibe de la sociedad distintos medios materiales, técnicos, ciencia, organización social y cultural. A su vez, la vida en sociedad le va a ser posible la entrega a los demás necesarias para un pleno desarrollo humano. Dicho de otra manera, nosotros como seres humanos, seres sociables, necesitamos interactuar con los demás para satisfacer nuestras necesidades. No significa que porque tú vayas y socialices con la señora de la tienda, te va a regalar lo que vende, no. Significa que tú tienes que interactuar porque tienes la necesidad de adquirir un bien o producto que ella te está ofreciendo, ¿sí? Y es necesario para nuestro pleno desarrollo. También necesitas ir a la escuela o interactuar a través para adquirir un conocimiento, pero es a través de la socialización. ¿Entendido o no? Sí. 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 El hombre como ser social y la realidad entendida como una construcción. A ver, Violeta, por favor, si puedes leer lo que dice. Violeta. Creo que no me escucha. A ver, ¿quién más anda por ahí? Alejandra. Mande, maestra. Por favor, lea después de Corrosa. Sí. El hombre es un ser social y sociable. Esta verdad significa que la condición humana lleva implícito el trato con los otros hombres, que se asienta y sostiene en una peculiaridad de la naturaleza humana, la necesidad de la convivencia humana para la estabilidad. Lo social afecta afecta las estructuras biológicas, psicológicas del hombre. Lo social no define por sí la condición humana. Perdón, maestra, es que veo borroso mi pantalla. No te preocupes. Mira, esta peculiaridad de que el hombre es un ser social y sociable, según Agulla, está asentada en 3 postulados que ya mencionaste. La primera habla de un mantenimiento y desarrollo de las estructuras humanas,
De esta manera el hombre se hace social, adquiere esta condición con la convivencia, por lo cual lo social surge como resultado de la vida de otros hombres, lo que conforma y transforma al hombre de alguna manera, ¿sí? O sea que nosotros necesitamos interactuar con otras personas para que nos ayuden a transformarnos, a lo mejor para tomar nuestra forma como personas, ¿sí? Muchas veces, no sé si han escuchado, ay, te pareces a tu mamá, eres igualita como tu mamá, hablas igual que tu mamá, ¿sí o no? Sí, Esos comportamientos son debidos a la interacción que tuvimos con estas personas, ¿sí? O convivimos con ellos. Lo segundo es, lo social afecta las estructuras biológicas, psicológicas del hombre, quien está potenciado para la vida social. El hombre está, más bien, esta potencialidad que tiene no es un instinto o capacidad, sino una necesidad funcional. El hombre dentro de la sociedad conforma la estructura ¿sale? Y por último, lo social no define por sí la condición humana. ¿Por qué? Porque se requiere de una estructura biológica particular, pero de alguna manera esta es determinada. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar que el hombre es hombre, la mujer es mujer, pero ya vienen distintos géneros, ¿sí o no? Es condicionada por la sociedad. Pero en sí la condición humana no, lo social, perdón, no se define por la condición humana, porque tú naces mujer, vas a ser siempre mujer, está en tus genes, eres de sexo masculino. Digo, ajá, si naces hombre, eres hombre, aunque te cambies el género. ¿Por qué? Porque las políticas sociales están cambiando a través del mundo. Rudolf Steiner mencionaba que la naturaleza hace del hombre un ser natural, la sociedad hace de él un ser social y solo el hombre es capaz de hacer de sí un ser libre. Bueno, esto ha sido lo que les iba a compartir hasta el tema 1.3. Necesito saber si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario. ¿Nadie? No, maestra, no nos quedó alguna duda. Bueno, a mí. Ok, a ver, Carla, Benny, Aris. Si no, voy a hacer de cuenta que no estuvieron presentes. Si tienen complicaciones con el internet, también mencionen. Pues al respecto yo no tengo ninguna duda, pero sí tengo. No la escuché bien, Benny. A su clase no tengo ninguna duda Ok. y tengo esta. Muy bien, puedes escribirlo por el chat, Benny, porque no se escucha muy bien. Ángel,